Buenas noches. Mi nombre es Jennifer O'Donoghue, soy investigadora en Mexicanos Primero. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en la mesa de análisis de malgasto. A continuación, les presentamos el video El país de las no escuelas. Veamos, por favor. A continuación, doy la palabra a David Calderón, director general de Mexicanos Primero. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Esto que hemos visto, tristemente, es la realidad de muchas escuelas en México, de miles de ellas. Literalmente, de cientos de miles de ellas. Queremos revertir lo que hemos visto, estas no escuelas en nuestro país. Queremos que se desarrolle una animación, pero digamos que en sentido inverso. Que pasen, que se enrollan, que no vuelvan más el abandono, la simulación, el desvío, el despilfarro, que dejemos atrás el malgasto. Quiero pedirles, por favor, que me acompañen a agradecer la presencia para comentar este estudio, Malgasto, de la doctora Edna Jaime, de México Evalúa, y también de la doctora Denise Dresser, de el ITAM. Por favor, un aplauso. Agradezco también, seguramente voy a tener alguna omisión, la presencia de los representantes de los gobiernos del Estado de México, de Baja California Sur, de Coahuila, de Tabasco, de Veracruz, de Querétaro. También agradecer la presencia de nuestros amigos de distintas asociaciones y grupos como A Favor de lo Mejor, el BID, el Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación, Crystal House, Enova, Empresarios por la Educación Básica, Fundación Etos, Fundación Televisa, el Instituto de Evaluación de la Educación en Nuevo León, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el nuevo órgano constitucional, del INCO, del TEC de Monterrey, de Juventud Siglo XXI, por supuesto de México Evalúa, de México Unido contra la Delincuencia, de Natura, de Pérez de Hacha y Asociados, de Sociedad Educadora de Sinaloa, de Únete, de la Universidad Anáhuac, de Alternativas y Capacidades, de IDEA, de FONAVEC. Muchas gracias a todos ustedes. En este trabajo que les estamos presentando hoy con los comentarios de estas personalidades destacadas, ahora se suma el periodista Carlos Loret de Mola. Decía, en este trabajo retomamos nuestro punto de partida, lo que ha sido la convicción, la vocación de Mexicanos Primero. Sostenemos que el derecho a la educación es el derecho a aprender, no simplemente el derecho a estar matriculados en algo que puede ser un jacal, puede ser un carro de ferrocarril abandonado, puede ser sencillamente tener un documento sucio, roto, viejo de la Secretaría de Educación Pública de algún estado. Eso no es cumplir el derecho a la educación. En ese sentido, incluso
los datos de cobertura de educación básica no solo son una fantasía por el hecho de la enorme deserción en cada ciclo escolar, sino por el hecho mismo de que esa matriculación no significa estar en una escuela. Lo que descubrimos y documentamos en este estudio es que muchas de esas claves de centro de trabajo no pueden en ningún sentido llamarse escuela. Ahí no hay las condiciones mínimas de infraestructura, pero especialmente de presencia humana de los maestros, de los papás, a veces de los propios niños, para que haya un mínimo de oportunidad para aprender. Así que siempre vamos a considerar, y así lo hemos hecho, que el texto que ha quedado consagrado en el artículo 3º de la Constitución, el derecho a una educación de calidad, y que dice muy concretamente el texto constitucional, el que todos los factores contribuyan para que se garantice el máximo logro de aprendizaje de los alumnos. Esa es la definición normativa constitucional de calidad de la educación, de derecho a la educación en nuestro país. Muy recientemente, antes sencillamente era el derecho a estar inscrito en uno de los servicios que entrega sin costo el Estado mexicano. Entonces, educación pública, pero verdaderamente pública, no sencillamente escuelas de gobierno, no meramente escuelas oficiales, auténticamente escuelas al servicio de todos, pagadas por todos, sostenidas por todos, vigiladas por todos, auditadas por todos, no privatizada en la práctica, un sistema que no replique las carencias del entorno, sino que exprese sus aspiraciones más altas. Hoy en el trabajo proponemos un cambio urgente en el financiamiento educativo. Lo que estamos proponiendo es precisamente que no partamos de sencillamente una ampliación inercial del presupuesto. No hay dinero que compre resultados educativos. Echándole más dólares no se compran puntos de PISA. Se necesita cambiar las reglas en las que se gasta y empezar a gastar verdaderamente en los adultos. Tenemos un sistema que se ha preocupado mucho de que no le falte a los adultos el dinero. Siempre hay dinero para los sindicatos. Sin embargo, rara vez hay dinero para los niños. ¿Por qué tenemos por un lado esta acumulación insensata de plazas o la condición de comisionados, mientras que hay escuelas multigrado en donde un solo profesor debe enfrentar la tarea de educar a chicos en 3 grados escolares diferentes? Si de veras nos importaran los maestros, esta situación sería imposible. ¿Por qué tratamos el tema del gasto, o más precisamente del mal gasto? Porque es el principal instrumento de política pública. Realmente, en la vida de las personas, como en la vida de las naciones, hay que poner el bolsillo donde pusiste las palabras. De otra manera, eres incongruente, eres mentiroso, sencillamente estás simulando. Entonces, si decimos que nos importa la educación, que nos importan los maestros, que nos importan los niños, ahí es donde tiene que estar el dinero. Hasta ahora tenemos un sistema, como digo, que cristaliza la división social. No la mitiga, no la reduce, la asegura, porque tenemos escuelas pobres para pobres, porque todas las oportunidades se concentran en las grandes capitales, porque el mensaje liberador de la educación se queda en mensaje, ¿no? No es ninguna garantía ir a la escuela para cambiar de condición de vida. Deberíamos tener entonces un sistema de efectiva compensación. Si el dinero es la institución social que más rápido segmenta a las personas, entonces deberíamos usar la energía social para que se cumpliera la misión de toda escuela, que es llegar a esta posibilidad de no segmentar, de volver a, digamos, la situación original en donde cada persona puede atenerse a su libertad y a sus méritos para llegar tan lejos como pueda, para desarrollar el máximo de sus potencialidades. No me voy a extender porque el comentario más bien corresponde a los expertos hoy convocados. Sencillamente les quiero dejar con este mensaje, esta animación en la que se describe a grandes rasgos lo que es el contenido del trabajo. Decirles que el trabajo fue hecho
con esta doble coherencia de atenernos rigurosamente a los datos. Cuando es conjetura, decimos es conjetura; cuando es evidencia, presentamos la evidencia. No se nos ocurrieron los montos, no sencillamente lanzamos hipótesis al aire. Tenemos las bases de datos para confirmar las afirmaciones que hacemos. Entonces, tratar de tener el máximo rigor y, por el otro lado, tratar de tener la máxima pasión. No estamos hablando de clasificaciones funcionales y no estamos hablando sencillamente de montos y porcentajes. Estamos hablando de personas a las cuales les podemos ayudar o a que se arruine su vida o que su vida tenga una plataforma en estos años tempranos que corresponden a la educación obligatoria. Es finalmente, de nuevo, ponernos delante de la decisión. No va a haber reforma educativa, no va a haber cambio educativo en México si no cambiamos también cómo se gasta. Podemos tener, así decíamos, ¿no?, una lápida de mármol con letras de oro sobre una tumba en donde hay solo descomposición, porque podemos tener ya un artículo tercero muy bonito, una legislación secundaria ya no tan bonita, ¿no?, maltrecha, pero después, si no se implementa, y si no se implementa en concreto también en los fondos educativos, entonces habrá sido sencillamente un cambio retórico y no reforma educativa. Una última nota, porque para nosotros es importante. No hay rectoría de la educación, no hay rectoría del Estado sobre la educación, sencillamente porque se aplacaron a algunas voces altaneras que habían salido de proporción en el campo sindical o político. Eso no es recuperar la rectoría de la educación. Recuperar la rectoría de la educación es cuando efectivamente ese mandato que le dimos a las autoridades se ve reflejado, por ejemplo, en un gasto honesto, en un gasto eficiente, en un gasto del cual se puede rendir cuentas inmediatamente. Esa es verdadera rectoría. Cuando el Estado no quiere o no puede, cuando es ineficiente o cómplice en el mal gasto educativo, en la desviación de los recursos que iban para la educación, entonces todavía no hay rectoría. Así que desde la postura ciudadana insistimos en que esta rectoría está todavía por ganarse y que la carga de la prueba es para las autoridades y no para los ciudadanos. Nosotros, ciudadanos, entonces debemos y queremos exigir. Entonces, para acompañarnos en los comentarios, quiero ahora dar paso a una pequeña animación que explica sintéticamente en 2 minutitos el núcleo del trabajo. En México destinamos más de 635,000 millones de pesos en educación. Es el principal rubro de gasto nacional. Pero nuestros niños y jóvenes no están aprendiendo. El 80% de cada generación reprueba o pasa de panzazo en las pruebas internacionales. Si gastamos mucho y no hay resultados, quiere decir que gastamos muy mal. Veamos. El gasto es ineficaz. Aunque 1 de cada 5 pesos del presupuesto se va a la educación, 30% de las primarias no tiene biblioteca, 44% de las escuelas rurales no tiene baños y 94% no tiene laboratorio de ciencia. Además, 70% de los directores reporta falta de preparación de los maestros y el 67% reconoce ausentismo crónico en su escuela. El gasto es inequitativo. En lugar de reducir las brechas, el gasto las amplía. Los niños con mayor necesidad van a no escuelas, espacios que no tienen el mínimo para el aprendizaje. Entre los maestros gana más quien acumula más plazas y no quien hace bien su trabajo. El gasto está capturado. Mientras que maestros y alumnos carecen de lo elemental, nunca falta dinero para los sindicatos. Los beneficios son para los líderes sindicales y no para los verdaderos maestros. Ejemplos sobran. El gasto es ineficiente. Además, el ciclo del gasto está roto. No hay planeación, es tardío y desordenado, la vigilancia y evaluación insuficientes. En lugar de un círculo virtuoso, tenemos un círculo vicioso. El gasto es opaco. Por si fuera poco, no hay rendición de cuentas a nivel federal, estatal o escolar. Los gobiernos estatales ocultan la información. Más de 9 de cada 10 pesos van a pago de maestros y ni siquiera sabemos cuántos maestros hay. El colmo, el gasto es corrupto.
Se desvía y roba el dinero de los mexicanos. Cunden comisiones sindicales, aviadores, venta, herencia y acumulación de plazas. Más de 3,000 millones de pesos se pagan a comisionados y cúpulas sindicales. No podemos permitir que se siga malgastando nuestro dinero. Sin cambio en el gasto, no habrá reforma educativa. Mejor gasto, mejor educación. Es un privilegio presentar a ustedes a Edna Jaime, fundadora y directora general de México Evalúa. Es licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y dirigió el Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC. Ha colaborado en multitud de obras, especialmente Mexico Under Fox, México 2025, el futuro se construye hoy, y el libro Futuro para Todos, acciones inmediatas para México. Publica semanalmente en el periódico Excelsior y es para nosotros un ejemplo de audacia y de consistencia en la vocería de sociedad civil. Es verdaderamente una persona que admiramos mucho y que produce una indignación inteligente, siempre serena y siempre efectiva. Edna. Qué gusto estar con todos ustedes para comentar el estudio Malgasto, Estado de la Educación en México 2013. Saludo con mucho afecto a Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero, y a David Calderón, su director general. Muchas gracias por su amable invitación a la presentación de este trabajo en el que México Evalúa participó con mucho cariño y entusiasmo. Saludo también con mucho aprecio a mis compañeros del Presidium y a todos los asistentes a este diálogo. Su presencia en este espacio es muestra de que comparten con nosotros el sentido de urgencia por mejorar y mejorar a fondo el sistema educativo nacional. Muchas gracias por estar aquí. Sin duda, la educación ha sido el tema central del debate político este año. La reforma educativa presentada por el presidente de la República activó a las fuerzas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes asumieron la reforma como una amenaza directa a sus intereses y prebendas. Y en realidad la reforma lo es, si esta es profunda y transforma la lógica clientelar y corporativa imperante por una basada en el mérito y en la calidad. En estos días todos vivimos y vimos con asombro y preocupación cómo esas movilizaciones cada vez más violentas amenazaban con descarrilar la aprobación de la reforma en el Congreso. Tuvimos un poder legislativo acosado y errante, a un poder ejecutivo atónito y a una sociedad que trataba de entender lo que estaba pasando y que veía claramente afectado su bienestar. Todo esto lo ocasionó un grupo que por momentos pareció que sometía al Estado y a la propia sociedad. Pese a todo, la reforma se aprobó y la parte más tensa del conflicto parece estar quedando atrás. Y aunque dista mucho de ser perfecta, hay que reconocer que esta reforma es un primer paso fundamental para sacudir el estado actual de cosas y comenzar a pensar estratégicamente en el futuro de la educación. Pero ¿por dónde empezar a deshacer los nudos que atan a muchos de nuestros niños a un futuro poco promisorio? Y me parece que ese es precisamente el mérito del estudio que hoy presentamos. Es un libro que apunta a uno de los elementos clave que explican el estado actual del sistema educativo mexicano: el gasto en educación. Son muchas las fortalezas del libro que hoy nos convoca, pero quisiera referirme fundamentalmente a 4. En primer lugar, el documento contiene análisis técnico riguroso y desmenuza a conciencia los procesos de presupuestación y planeación del gasto educativo, exponiendo sus agujeros y áreas de opacidad. Hay sendos capítulos dedicados a este tema. Y eso es central para comprender dónde y en qué se está yendo el dinero. El video
presenta ya alguno de los hallazgos. También reconoce hasta dónde se puede llegar en el análisis y la evaluación del gasto en este sector. Hay quienes afirman que para entender un problema hay que seguir la ruta del dinero. El libro la recorre hasta que se topa abruptamente con la opacidad y el desorden que impera en el sector. Pero el libro no es un manual de contabilidad gubernamental. Sustenta muy bien sus hallazgos, analiza bien el ciclo presupuestal, los fondos que se destinan a la educación, pero es mucho más que eso. También se aboca a entender las raíces políticas y sociales que han dado origen a este sistema que se niega a morir. Ese sistema es un legado de nuestro pasado corporativo, creado para el control político y cuya disciplina siempre se compró con prebendas. Esa lógica prevalece hoy, todavía en nuestro país, a pesar de la transición democrática y de muchas transformaciones por las que esta sociedad ha atravesado. Como lo señala Marco Fernández en uno de los capítulos del libro, el hecho de que una lideresa sindical notoriamente corrupta se encuentre por ahora tras las rejas no ha desmontado las estructuras clientelares que mantienen viva la corrupción en el sistema educativo. Hay ahí un enorme desafío que tenemos que enfrentar con vigor desde la sociedad mexicana. Sin mayor transparencia, sin combate frontal a las estructuras de corrupción, sin mecanismos de rendición de cuentas eficaces, cada peso que sigamos invirtiendo en el sistema será un peso mal aprovechado. En segundo lugar, otra gran fortaleza del estudio es que tiene la capacidad de describir con claridad procesos macro a nivel nacional y al mismo tiempo de explicar cómo esos procesos inciden en el nivel local, en lo micro, en el entorno de la escuela. Y lo hace a partir de experiencias concretas en varios estados de la República, contrastando realidades y situaciones que ocurren día a día en miles de escuelas del país. Ellos nos permiten entender, por ejemplo, que para mejorar el gasto educativo hay que modificar la manera en la que se está distribuyendo los recursos federales para que se reconozcan las diferencias en el desarrollo de las entidades federativas. También apunta con precisión al hecho de que hacer ampliaciones significativas del presupuesto educativo en estados rezagados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y tomo una cita del libro, sino reordenar a fondo su aplicación, evaluación y vigilancia, se corre el riesgo inminente de que esos montos adicionales amplíen el abuso en la captura de la renta, sin crear condiciones mínimas, universales y equitativas para ejercer el derecho a aprender. Aquí está el reto que demanda creatividad política y participación social activa para modificar la situación actual. Enfrentar intereses organizados exige una sociedad organizada. En tercer lugar, el libro no se agota en el diagnóstico, sino que ofrece una carta de navegación hacia el futuro, para que podamos dar los siguientes pasos en la reforma educativa. Como se señala en el libro, el sistema es ineficiente y por eso propone evaluaciones de desempeño e impacto de programas, adelgazamiento de burocracias y evaluaciones a la regresividad de los gastos que hoy solo perpetúan la baja calidad educativa en los lugares más pobres del país. El libro también afirma el sistema es inequitativo. De ahí que proponga en concreto una reforma importante al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, a fin de que su distribución ya no amplíe las brechas de desigualdad, sino todo lo contrario. Una conclusión importante en este punto es que la relación entre el gobierno federal, los estados y los sindicatos debe reformarse radicalmente, pues el esquema actual ha perpetuado la captura de la educación como un botín económico y político ajeno a las necesidades de los niños. El libro también afirma que el sistema no es participativo, por lo que el texto llama a multiplicar los espacios para que los padres y los ciudadanos puedan vigilar el gasto educativo. Y aquí vale la pena insistir en una propuesta que me parece central: crear un espacio institucional de discusión ciudadana del gasto para facilitar la interlocución entre el gobierno, el Congreso y la sociedad. Aquí es donde nuestro trabajo debe fortalecerse para incluir más voces, más ideas, más propuestas.
Finalmente, el libro concluye que el sistema es opaco, por lo que acertadamente los autores llaman a redoblar esfuerzos en la generación y difusión de información clara y oportuna para que los mexicanos sepamos cosas tan básicas como cuántas escuelas hay, cuántos profesores tienen la nómina magisterial y cuál es el costo por escuela. Sin transparencia y rendición de cuentas, no habrá reforma educativa que sirva. Finalmente, una cuarta fortaleza del libro, y que me parece la más importante, es que nunca pierde de vista a los protagonistas del sistema educativo, a los millones de niñas, niños, padres de familia, profesores y directores de escuela. Es un estudio que recoge sus voces, que refleja sus preocupaciones y que pone frente al lector, en su justa medida, la esencia humana del sistema educativo. Es un libro que no se agota en el qué gastar, ni en el cómo gastar, sino que nos deja claro por qué es importante gastar bien en educación. Y en el por qué está la esencia humana del sistema educativo. En el por qué está la causa que nos debe seguir uniendo. En suma, con el estudio Mal Gasto, sabemos que México gasta mucho en educación y gasta mal, pero también nos permite entender cómo y en qué tenemos que gastar mejor. Como lo apunta David Calderón, nos estamos sacudiendo del espejismo de que en México se podía gastar para ampliar la cobertura educativa, desentendiéndose de la calidad. Hoy sabemos que no solo se necesita hacer crecer los presupuestos educativos, sino hacerlo con una visión clara, con más transparencia y con resultados medibles. Porque como bien se señala, si no cambiamos el sistema, quedará incumplida la obligación del Estado. Algunos tendrán acceso a una escuela de verdad y otros seguirán en la simulación. Esos otros son millones de niñas y niños que hoy demandan y merecen un destino mejor. La pregunta que ustedes, nosotros y todos los mexicanos nos hacemos en estos momentos es: ¿servirá la reforma educativa? ¿Generará en la práctica los cambios que todos queremos ver? ¿Quedará como muchas otras leyes en letra muerta, en buenas intenciones? ¿O detonará un cambio real y tangible en la manera en la cual educamos a las generaciones del futuro? La respuesta depende de muchos factores, pero de uno de ellos nos implica a todos. El buen curso de la reforma educativa depende de nosotros. La educación es un tema que demanda no solo la opinión, no solo el análisis, demanda la pasión y la energía social de todos los mexicanos. Demanda un interés que va más allá de lo académico o lo político. Demanda un verdadero sentido de prioridad compartida. El ingrediente clave para mejorar la educación no es el dinero, tampoco son las leyes. El ingrediente clave es un liderazgo comprometido con la transformación y en la movilización de nuestra energía social. Solo así, con una sociedad que se involucra, que se ocupa del tema educativo, es que podemos construir un sistema que propicie que el niño de la Sierra de Oaxaca tenga las mismas oportunidades de realizarse como persona que el niño de San Pedro Garza García de Nuevo León. La niña de las comunidades tarahumaras en Chihuahua tenga la capacidad de alcanzar los mismos sueños que la niña de una delegación acaudalada del DF. No puedo pensar en una tarea más noble ni más necesaria que la construcción de una sociedad en la que cada quien recibe oportunidades niveladas para alcanzar su potencial, para vivir con dignidad, para ser feliz. Lo que en el libro se llama la distribución de oportunidades vitales. Por eso reconozco el trabajo del equipo de Mexicanos Primero. Reconozco sus desvelos y sus afanes en esta causa. Su trabajo, su voz será fundamental para que los cambios que acaban de ver la luz se fortalezcan, dejen el terreno de las intenciones y se conviertan en un presente tangible. Ese es el compromiso que Mexicanos Primero ha demostrado de manera disciplinada y consistente. En ese camino han contado y contarán con el compromiso de México Evalúa para generar el análisis, los indicadores y las propuestas que sean necesarias,
porque estamos convencidos de que cuando México evalúa, México cambia. Muchas felicidades a Mexicanos Primero y a todos los ciudadanos comprometidos que hicieron posible ese extraordinario estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Edna. También para todos, comentarles que si quieren tuitear, el hashtag que estamos usando es Malgasto. Y bueno, todos los asistentes a la mesa tienen también su identidad en Twitter, entonces si quieren comentar sobre esto, será siempre bienvenido. También, hablando de los medios electrónicos, está disponible para descarga en forma de iBook el estudio, sin costo ninguno, como es todo lo que hacemos. Entonces se lo recomiendo mucho porque es muy interactivo. Paso ahora a presentar a Denise Dresser, quien realizó la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México y es doctora por la Universidad de Princeton. Actualmente profesora de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido visitante en el Centro México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad del Sur de California, en el Diálogo Interamericano en Washington. Ha sido también profesora visitante en la Universidad de California en Berkeley y en la Universidad de Georgetown. Ha recibido becas para investigación de la Comisión Fulbright, de la OEA, de la Universidad de Princeton y de la Fundación Rockefeller. Ha sido miembro del Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado y recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2010. Es columnista en la revista Proceso, editorialista en el diario Reforma y publica también en los periódicos La Opinión de Los Angeles Times y en The New York Times. Participa en la mesa política de MBS Radio. Es autora de diversos libros y multitud de artículos. Coordinó el libro Gritos y Susurros, experiencias intempestivas de 38 mujeres. Junto con Jorge Volpi escribió México, lo que todo ciudadano quisiera no saber de su patria. Publicó posteriormente Gritos y Susurros 2 y escribió recientemente El País de Uno, reflexiones para entender y cambiar a México. Muchas gracias, como siempre, Denise. Tienes la palabra. Gracias, buenas noches. Es un gran placer estar aquí. Quisiera recordarles brevemente lo que está pasando en este país y en esta ciudad mientras los maestros disidentes marchan. Más de la mitad de los jóvenes mexicanos están por completo fuera de la escuela. La escolaridad promedio en este país es tan solo de 8.7 años, razón fundamental de nuestro rezago como país. 43% de la población de 15 años o más está completamente fuera de la escuela. 56% de los mexicanos evaluados por la prueba PISA, la mejor métrica a nivel internacional, se ubican entre los niveles 0 y 1, es decir, sin las capacidades mínimas para enfrentar un mundo meritocrático, competitivo, globalizado. Mientras esto ocurre, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quiere perpetuar el alcance de sus canonjías y nadie en el gobierno federal o del DF tiene la audacia para acotarlas. Muchos mexicanos siguen defendiendo concesiones indefendibles, como lo son el derecho adquirido de vender, heredar o intercambiar una plaza de maestro por favores sexuales. 6 de cada 10 alumnos no concluyen secundaria con conocimientos básicos de matemáticas, 4 de cada 10 tampoco los obtienen en español. Persiste un modelo de movilización política en el cual el maestro no es un profesional digno, sino un peón de apoyos políticos.
La población sigue conformándose con escuelas pobres, para pobres, canalizadoras de mexicanos de segunda, que premian clientelas en lugar de construir ciudadanos. En México el tema educativo sigue parapetado a pesar de la reforma educativa, detrás de las excusas y el miedo y la tibieza y la renuencia de tantos a pagar costos políticos. El gasto educativo del país sufre una multitud de acciones irregulares y omisiones arbitrarias, como lo revela el reporte que presentamos esta noche, y que Mexicanos Primero tipifica como corrupción, despilfarro e ineficiencia. Y si los procesos actuales de financiamiento educativo siguen distorsionados, aumentar lo que se gasta en educación no va a acelerar la equidad, sino promover aún más la captura de rentas. El presupuesto educativo se ve inmerso en un constante proceso de cabildeo y disputa por los recursos por parte de distintos grupos de interés y gobiernos estatales. Sigue persistiendo un sistema educativo que, como lo subraya el reporte, cuesta mucho, pero rinde poco, sobre todo cuando se le compara con otros países miembros de la OCDE. Sigue, mientras hablamos aquí, y este ya es el tercer reporte, ¿no?, de Mexicanos Primero, una escuela pública en la que se aprende poco de ciencia, pero se aprende mucho de simulación, se aprende poco de álgebra, pero se aprende mucho de cumplimientos mediocres, negociaciones injustas y beneficios extralegales. Sigue vigente un modelo magisterial que ofrece ya poco margen para seguir siendo viable. Persisten prácticas claramente ilegales como los cobros de maestros en 2 entidades federativas, las secretarias con plazos de maestros, los prestanombres que eluden los concursos nacionales, el manejo discrecional de plazas, la colonización de dependencias por comisionados que obstaculizan cualquier cambio de fondo. Y mientras ustedes y yo estamos aquí, hay casi 4,000 docentes en servicio que no deberían estar en el sistema educativo y que no es posible separarlos del cargo. Más del 90% de los recursos federales a la educación se destinan para pagar la nómina magisterial y para cumplir las demandas financieras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Continúan los pagos indebidos con recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica a trabajadores comisionados, y esta irregularidad se presenta en 25 estados. En promedio, considerando las prestaciones y el sueldo, los maestros de México reciben el equivalente a 513 días de sueldo por 200 días efectivos de trabajo. Y ante todo ello, el sector magisterial ha demostrado que puede seguir usando eficazmente su capacidad de movilización para obtener lo que quiere, sin que esto produzca un costo como la pérdida del trabajo. Y a pesar de la aprobación de la reforma educativa, la coordinadora demuestra que sigue vivo un sistema de cotos reservados y sindicatos apapachados y arreglos políticos arraigados. Este es el tercer reporte que yo presento de Mexicanos Primero, y ahí sigue el muro infranqueable que un sistema educativo indefendible ha erigido en torno a millones de mexicanos, víctimas de una educación que no le permite a México competir y hablar y relacionarse con el mundo, víctimas de una educación pública que crea ciudadanos apáticos, entrenados para obedecer en vez de actuar, educados para memorizar en vez de cuestionar, entrenados para aceptar los problemas en lugar de preguntarse cómo resolverlos, educados para hincarse ante la autoridad antes que llamarla a rendir cuentas. Y ante esa catástrofe conocida que ya llevamos más de 3 años reseñando, lo que más sigue sorprendiendo es la complacencia, la resignación, el pasmo gubernamental, la tolerancia social.
nuestra constante convivencia con la mediocridad, año tras año, indicador tras indicador, resultado dramático tras resultado dramático. Si la educación es tan importante como nos recuerda Mexicanos Primero con este tercer reporte, les pregunto a ustedes, ¿dónde está el clamor? ¿Cómo entender que tantos marchen para defender derechos adquiridos, pero ninguno de ustedes ha movilizado para defender o luchar por una educación deficitaria? En México todavía no hay una reacción suficientemente vigorosa por parte de ustedes, nosotros los ciudadanos, precisamente por la baja calidad del sistema educativo. Lo dije en de panzazo y lo digo esta noche otra vez, estamos tan mal educados que no sabemos lo importante que es la educación. Estamos tan indoctrinados por nuestros libros de texto gratuito que no entendemos cuán deficientes y obsoletos son. No entendemos la forma en la cual se nos ha quitado lo que ha sido nuestro de todos, el derecho a la educación. Derecho cercenado por una historia de progresivo deterioro, por el efecto combinado de la inclusión tardía, la reprobación, la deserción, produciendo, como lo señalan los 3 reportes de Mexicanos Primero, generaciones heridas, en las cuales más de la mitad de los jóvenes mexicanos están por completo fuera de la escuela. Y peor aún, allá afuera, millones de niños mexicanos haciendo planas, copiando párrafos, memorizando fechas de héroes mexicanos muertos, millones de niños coloreando figuras de héroes mexicanos muertos, memorizando historias de victimización, rindiéndole tributo al pasado antes de pensar en el futuro, sobrevivientes de una educación construida a base de mitos, enfocada a producir una identidad nacional, y vaya que lo hemos logrado. México, el país que produce personas orgullosamente nacionalistas, pero educativamente atrasadas. México, el país que enseña a sus habitantes a lidiar con una realidad que ya no existe. México, el país en donde en la escuela pública no se desata el sentido crítico o la autonomía ética o el empeño en el cambio social, sino una extendida propensión a la conformidad, condenándonos a la mediocridad permanente en la cual solo 8.5% de la población cuenta con una licenciatura. Y el sistema educativo ha sido parte de este modelo disfuncional de país, como lo reveló el segundo reporte, Brechas, de Mexicanos Primero, que lo iluminó hace, ¿cuántos años? 2, dolorosa, necesariamente. Las desigualdades mayúsculas, las brechas que separan a los estratos educativos, las brechas que dividen a México del mundo, la escuela mexicana de nivel básico que funciona como espejo de las divisiones sociales, pero no como propulsor para trascenderlas. El hecho de que la inequidad en la distribución del aprendizaje está relacionada con las desigualdades socioeconómicas, y ante ello la costumbre de nosotros de ver las brechas como algo normal e imbatible. El estado de la educación en un país nos dice cómo va a ser ese país en 30 años. ¿Cómo va a ser México en 30 años con estos datos que les he compartido, todos los cuales provienen de los 3 reportes de Mexicanos Primero? Creo que eso implica que ya no podemos seguir perdiendo el tiempo, seguir pensando que no es necesario replantear los fundamentos de nuestro sistema educativo, seguir pensando que un maestro no es un profesional digno, sino un peón de apoyos políticos, seguir resignándonos a escuelas pobres para pobres, seguir ignorando que las brechas en educación se traducen en brechas en desarrollo, en brechas de derechos, en brechas que condenan a una niña indígena a la marginación, cuando merece lo mismo que queremos para nuestras propias hijas. Seguir aceptando el mal gasto en nuestro sistema educativo.
Y como lo ha dicho una y otra vez Mexicanos Primero, habrá que empezar, sí, con las reformas recién aprobadas pero insuficientes. Habrá que seguir con los padres de familia y sus bajas expectativas. Habrá que seguir con los maestros y quién los mueve. Habrá que seguir con el gobierno y cómo gasta. Habrá que reconocer el serio problema de la corrupción presente a lo largo de todo el sistema educativo, como lo explica el reporte Mal Gasto. Y eso es lo que más salta a la vista de ese reporte que presentamos esta noche. Somos un país corrupto, ni más ni menos. Todo indica que a pesar de los avances democráticos, llevamos un buen tiempo sistemáticamente saqueando y maltratando a este país. Y la culpa no es solo de una clase política rapaz, la responsabilidad también reside en ciudadanos que emulan las peores prácticas que ocurren en los pasillos del poder y que describe este reporte, los que evaden impuestos, los que pagan mordidas, los que se vuelven cómplices de la corrupción que denuncian y los que, peor aún, no confían en sus compatriotas. La ausencia de ese valor fundamental para la consolidación democrática y la prosperidad económica y la buena educación, como lo escribiera Francis Fukuyama en su libro Trust, lleva al surgimiento de una sociedad atomizada, corroída, descompuesta, que no educa a sus niños. Refleja lo que el escritor Michael Lewis llamó colapso moral, ese punto que llega en una sociedad en la que ha perdido la cohesión, el sentido colectivo, los valores compartidos, el mapa mental que permite funcionar como país. Difícil reconocer que es así, pero es así. Y nos hemos acostumbrado, como lo describe el reporte Mal Gasto, al saqueo colectivo. Hemos aprendido que el país funciona así. Ahí están los estratosféricos salarios y bonos y pensiones y beneficios de quienes arriban al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahí está un sistema educativo que ni siquiera sabe cuántos maestros y burócratas tiene, mientras los mantiene de manera vitalicia. Ahí está el gasto público para la educación repartido entre gobernadores, un hoyo negro que evade la fiscalización. Ahí está el país paralelo, resistente al cambio y atorado en las costumbres extralegales, antiinstitucionales, informales, a pesar de nuestra tan cacareada reforma fiscal. Casi no importa dónde termina el desperdicio y comienza el robo. Lo primero enmascara y propicia lo segundo. Se asume que cualquiera que trabaje en el gobierno o en un sindicato puede ser sujeto de la corrupción, de la complicidad, del encubrimiento. Quienes tienen tratos con miembros del sector público asumen que siempre se puede llegar a un acuerdo tras bambalinas. Quienes pasan su vida en un sindicato público, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, emergen con mansiones multimillonarias y casas de fin de semana en los destinos más codiciados. La cantidad de energía social que se dedica a doblar la ley, como lo ilustra este reporte, es monumental. Y lo peor es que hemos perdido la capacidad para la sorpresa ante lo que debería ser visto como un comportamiento condenable. El Estado mexicano no solo es corrupto, también corrompe. Y eso queda demostrado en los mexicanos que día tras día presentan lo peor de sí mismos. Evaden impuestos, sobornan políticos, mienten para obtener un beneficio personal o se declaran totalmente satisfechos con la calidad de la educación que reciben. En México, desde hace muchos años, existen ovejas negras, no solo el Bester Gordillo. Pero al contrario de lo que les ocurre en las fábulas de Augusto Monterroso, no son fusiladas, siguen ahí en el rebaño, pastando, graznando, tomando el sol, tapándolo con una pezuña, miembros de un bestiario surreal poblado
por los líderes sindicales de este país, con sus casas y sus terrenos y sus cuentas y sus yates y sus aviones y sus elecciones multimillonarias, los habitantes de ese espacio alucinado donde todos son iguales y comparten el mismo color de la lana. Y desde hace varios años México contemplamos la erupción de la corrupción y lo peor de sus efectos. Y lo peor de sus efectos está plasmado en este reporte. Avanza la transición, el país parece más democrático, pero también más cleptocrático, más abierto, pero también más sucio, más competitivo, pero también más corrompido. Antes las fortunas de los políticos eran una suposición compartida, ahora son una realidad televisada. Antes los departamentos en Miami eran un secreto guardado, ahora son un escándalo publicado. Lodo va y lodo viene, como lo describe el reporte. La vida pública como ruta para el enriquecimiento privado, produciendo, sí, quizá un enojo saludable, pero hasta el momento impotente, y basta con recordar a Arturo Montiel para constatarlo, y basta el encarcelamiento del Bester Gordillo para solucionarlo. Ahora, este reporte nos dice que la corrupción es lo que está afectando la evolución de la educación, y combatirla es loable, pero insuficiente. Gana votos, pero no sugiere soluciones y con frecuencia las pospone, porque la obsesión con la corrupción alimenta expectativas que difícilmente podrán ser cumplidas. Genera la impresión de que la llegada de hombres buenos elevará los niveles de vida malos. Produce países impacientes que le apuestan a líderes providenciales armados con recetas rápidas. Alimenta la ficción de que con la llegada de un líder honesto, eso asegurará el progreso o la aplicación de la reforma educativa. Un Berlusconi, un Chávez, un copete electrónico, como lo bautizara Carlos Monsiváis. Hombres que arriban al poder debido al rechazo frente a la corrupción que los precedió. Hombres que contaron fábulas de ovejas negras y terminaron pareciéndose a ellas. Eso somos, y eso es lo que revela el reporte, exclusivamente para el sector educativo, pero lo trasciende. Una democracia nueva habitada por chivos viejos acostumbrados a la corrupción, al clientelismo, al favoritismo, al uso arbitrario del poder, al uso de recursos públicos como si les pertenecieran. Una democracia con alternancia pero sin contrapesos, una democracia con competencia pero sin rendición de cuentas, y ante ello una ciudadanía y millones de niños allá afuera, desprotegidos, que parecen la discrecionalidad, la opacidad, y pueden hacer poco para frenarla, más que apostarle que ahora sí, la reforma educativa sí funcione. En la novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, Urania le reclama a su padre la podredumbre política que protagonizó. Le dice: luego de tantos años de servir al jefe, habías perdido los escrúpulos, la sensibilidad, el menor asomo de rectitud, igual que tus colegas, igual que el país entero tal vez. Pero el verdadero problema para México no es la omnipresencia de chivos o sus comportamientos, como el reporte de Mexicanos primero describe. Es el lugar donde pastan libremente. La ausencia de vigilancia y vigilantes, de monitoreo y monitores, de auditoría y auditores, de abusos detectados y castigos infligidos. Y por ello será necesario cambiar las reglas que han permitido a los chivos engordarse a expensas de los ciudadanos. Será necesario que exijamos que se rinda cuentas por cada peso que se canaliza al sector educativo. Será necesario seguir hablando de cómo se gasta mal, quién lo hace, el efecto que tiene sobre sus hijos, sobre nuestros hijos, los niños de México obligados a pasar por la escuela tan solo
de panzazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Antes de continuar, no quiero dejar de reconocer también, en esta obra es la primera que hacemos también en forma de colaboración con diversos investigadores fuera de mis compañeros en casa en Mexicanos Primero. Entonces, una mención muy rápida pero muy sentida a Carlos Muñoz Izquierdo del INIDE de la Ibero, a los investigadores de México Evalúa, que dirige Edna Jaime, a Javier Mendoza del ISUE de la UNAM, a Marco Fernández de la Universidad de Duke, a Aldo Muñoz y Leticia Echenique de la Autónoma del Estado de México. También en esta obra incluimos entrevistas, tomas directas de la palabra de papás, de alumnos, de maestros. Entrevistamos a funcionarios de alto nivel de los estados de México, de Oaxaca, de Guerrero, de Sonora, y por supuesto un gran trabajo de mis compañeros Jennifer O'Donoghue, Alberto Cerdán, Manuel Bravo y Fernando Ruiz. Para concluir con estos comentarios, viene ahora Carlos Loret de Mola, es conductor del noticiero matutino Primero Noticias de Televisa y del programa de radio Contraportada de la cadena Radio Fórmula. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha recibido en diversas ocasiones el Premio Nacional de Periodismo. Es autor del libro El Negocio, la economía de México atrapada por el narcotráfico, y es el coautor de Bitácora de Guerra y de Haití, Isla Pánico. Escribe semanalmente la columna Historias de Reportero en el diario El Universal y, por supuesto, llevó la conducción del documental de Panzazo, que refleja la realidad de la educación en México y hace un llamado a todos los mexicanos para trabajar en su cambio. Es, por supuesto, gran amigo y gran cómplice. Carlos. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Edna, Denise, David, Claudio, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Con este informe de mal gasto nos ha llegado la que espero sea la única gran decepción de esta noche. Espero que sea la única porque desde hace unos momentos juega la selección mexicana de fútbol y podría darnos la segunda. El problema es que, como atestiguamos en el partido del viernes por la noche, el equipo tricolor puede resolver su crisis rápidamente. Basta un instante de genialidad, 2 breves segundos de fortuna, un delantero que haga una chilenita y se acabó el problema. Desgraciadamente, en el tema que hoy nos congrega, no hay soluciones rápidas. Aunque sí, el estado de la educación en México hace pensar en una chilenita. Si consideramos que una chilenita es una estrepitosa voltereta que culmina con el aporreón de espalda de un duro golpe contra el piso. Pensándolo bien, este informe de mal gasto es una chilenita sin balón ni pasto. O sea, nomás es el puro madrazo. Pero eso se agradece más. Porque hay en la atmósfera política una inexplicable actitud, un inexplicable ambiente de fiesta. Como un equipo que celebra desaforadamente un golazo de chilena y no se da cuenta que apenas logró metérselo a Panamá. En el famoso Pacto por México, los 3 partidos políticos más relevantes del país se pusieron de acuerdo para votar una reforma educativa que claramente va en el sentido correcto. Pero está lejos, muy lejos de ser el punto de llegada
para transformar la educación del país. Malgasto interrumpe esta borrachera de los políticos. Y como a nadie le gusta que le interrumpan la borrachera, seguramente será visto con recelo por los poderosos. Lo que es peor, dirán que Mexicanos Primero está lleno de malagradecidos porque no se dan cuenta de los avances que se han logrado durante este sexenio. Y si eso dicen, serán tan pequeños, tan ínfimos, tan pusilánimes, como el equipo que, nublado por un buen gol, no se da cuenta que sigue en el peor momento de su historia. La reforma educativa no basta. La crisis es demasiado grave. La mitad de los niños deja la escuela antes de empezar la preparatoria. El 75% de los pocos que se quedan no sabe multiplicar y no entiende lo que lee. Seguimos sin saber cuántos maestros hay en México. Y a la tiranía de un sindicato nacional que cambió de manos femeninas a masculinas, se ha sumado el dominio infame, la impunidad auspiciada por el gobierno de un grupo político que ha logrado desde el sur del país secuestrar a estudiantes y padres de familia, a políticos y ciudadanos, a medios de comunicación y empresarios. La reforma educativa fue un buen gol, pero no garantiza la clasificación al mundial ni revela que un equipo juega bien. A la mañana siguiente de que el Bester Gordillo fue arrestada, las escuelas estaban igual de mal. A la mañana siguiente de que fue aprobada la reforma educativa en este país, los niños seguían sin encontrar en el colegio las herramientas necesarias para triunfar en la vida. Y a esa reforma educativa la CENTE ya le dio su estrenón. Se preguntaba Edna hace un rato si se iba a respetar o iba a quedar en letra muerta. Pues hasta ahora ya la violaron, faltando más de 3 días consecutivos sin justificación y no hubo ninguna consecuencia contra ellos. Sí, el encarcelamiento del Bester Gordillo removió un gran obstáculo, pero se quedaron muchos obstaculitos. La reforma educativa es entubar al enfermo para que no muera, suministrarle alimento y oxígeno, pero el enfermo sigue en terapia intensiva en estado de coma. El problema es que ese paciente es México, o para evitar eufemismos, son 35 millones de niños mexicanos. Malgasto desnuda que sí, la reforma educativa ya fue aprobada por el Congreso Federal y las legislaturas locales con el apoyo de los principales partidos y casi todos los gobiernos. Pero el derecho de los niños mexicanos a una educación de calidad sigue secuestrado por una red de intereses políticos y sindicales que exprimen el presupuesto para conseguir prebendas ilegales y obstruyen su aplicación para la mejora del proceso de aprendizaje, el equipamiento de las escuelas, la capacitación de los maestros. Los números acaban de ser expuestos. Malgasto no se queda en la denuncia y nos expone con claridad una hoja de ruta que hace falta recorrer. El problema es que México es un país lleno de desperdicios y de robos tolerados. Tolerados por el gobierno y pagados por una sociedad acostumbrada a abrir la cartera, financiar los abusos impunes y guardar un respetuoso silencio. Históricamente han querido cobrar más en los recibos de luz, retirar los subsidios a la energía eléctrica, pero los mismos estudios oficiales demuestran que el cableado es tan viejo y la infraestructura está tan obsoleta que se desperdicia muchísima energía desde la planta generadora hasta el switch de la casa de uno. Ya promueven más activamente la participación de capital privado en Pemex, quieren ir subiendo el precio de la gasolina, pero no hay un solo plan para frenar la ordeña de ductos, los robos que hacen perder miles de millones de pesos a una empresa que se supone que es de todos los mexicanos. Siempre planean dejar de subsidiar el agua, pero aceptan que el 30% se pierde en las tuberías antes de llegar a las regaderas de los hogares mexicanos. Y hoy Mexicanos Primero nos demuestra con Malgasto que antes de pedir más dinero para la educación, hay que reparar una tubería. Hay que reparar una tubería llena de fugas, de donde chupan ilegalmente maestros faltistas, aviadores, líderes sindicales impresentables, políticos en altos cargos públicos. Todos mermando un potente chorro que para cuando llega a los mesabancos de los niños
ya es un gotero y de agua sucia. En 2010 y 2011 la Auditoría Superior de la Federación reportó el uso indebido de 25,000 millones de pesos en el gasto educativo. Más de 3,000 millones de pesos se pagan cada año a comisionados, estos aviadores con nombre rimbombante, que más o menos son 100,000, quizá más en todo el país, que cobran como maestros, pero trabajan como asistentes de funcionarios, como choferes de gobernadores, como acarreados en las marchas, todo menos estar frente a un grupo de niños aportándoles a su futuro. Me acuerdo muy bien que cuando estábamos en la manufactura del documental de Panzazo, más o menos a la mitad, caímos en cuenta de que debíamos cambiarle el nombre porque no era preciso el diagnóstico que este nombre expresaba. Desgraciadamente ya era demasiado tarde, ya estaba echada la campaña publicitaria a andar y demás. No lo hicimos al final, pero queríamos ponerle, y debimos haberle puesto, ni de panzazo. Esta noche de fútbol aspiracional estoy convencido de que si se resuelven la mitad de los problemas que expone Malgasto, si se siguen la mitad de sus consejos, me cae que México va a empezar a ganar estos que son los mundiales más importantes. Gracias y buenas noches. Pues bien, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a nuestros comentaristas, extraordinarios todos y siempre en esta vocación plural que queremos mantener. Gracias a ustedes por su compañía, por dejarse cuestionar, por dejarse inquietar. No es agradable justo lo que planteamos, pero también nos da muchísima esperanza que ustedes, junto con nosotros, no quieran hundirse en el sueño irresponsable, sino en una vigilia atenta. Y no queremos que sea amarga, sino que sea apasionada, porque lo vale, porque lo merece. Piensen sencillamente en el cambio de historia que significa que cada niña, que cada niño pueda aprender. Eso bien lo vale, y entonces muchas gracias por compartir esta noche con nosotros. Hay un vino de honor, está el libro disponible, y entonces podemos quedarnos a conversar. Muchas gracias por acompañarnos.